Bienvenidos a Ronnie Analiza. En el programa AM, conducido por el periodista John Arandia, en la televisión boliviana Fides TV, el encargado, el representante legal, el principal ingeniero de la empresa Ethical Hacking, la empresa encargada de realizar la auditoría al proceso electoral de Bolivia en 2019, virtió declaraciones respecto del testimonio que ya virtió también ante el juez que está sustanciando el caso fraude electoral. Información importantísima, se devela información crucial del fraude electoral. Escuchemos. Dentro del proceso de auditoría, cuando empezamos a auditar el TREP, entonces con el equipo de auditoría, pues encontramos varias vulnerabilidades críticas, ¿no? Una de ellas era la inyección masiva de actas, que podían cambiar los votos. Cuando se desarrolló el TREP como aplicación, su función era que se descargue de internet, que se llama del store de Android, ¿no? Para que cualquiera lo pueda descargar, pero si no tienes el usuario y la contraseña no puedes utilizar el TREP. Entonces, Neotec generó alrededor de 7.000 usuarios que se iban a repartir en todo Bolivia y a nivel internacional, que eran las personas que iban a enviar las fotos con el TREP. Cuando auditamos la aplicación, tenía tantas vulnerabilidades y una de esas críticas fue que podíamos extraer los usuarios, estaban en texto plano, y las contraseñas de los usuarios estaban cifradas en un algoritmo que se llama MD5. Está deprecado hace más de 10 años, por lo cual fue muy fácil romper las contraseñas. Las contraseñas no cumplían con características de seguridad, eran de 4 dígitos, era 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, o era MAE 2, MAE 3, MAE 4, pues no tenían niveles de seguridad ni siquiera las contraseñas, ¿no? Cuando hicimos eso, le explicamos a Neotec de que se pudo extraer todos los usuarios en cuestión de minutos, y que desde afuera alguien podría hacer esto, alguien podría voltear los usuarios, las contraseñas y registrar actas remotamente. A esto Neotec decidió achar la vulnerabilidad, pero en vez de aplicar, en nuestras recomendaciones le dijimos que aplique un algoritmo de cifrado más fuerte. En vez de aplicar un algoritmo ya conocido, él desarrolló su propio algoritmo de cifrado. Vino un día todo contento y nos dijo, ahora sí, ya no se puede romper esto, aquí está. Nos tomó como menos de 30 minutos romper su nivel de cifrado y otras volvimos a capturar las 7.000 cuentas, ¿no? Y ese era el peligro. Wow, es decir, una persona que tenía una contraseña, bueno, no solamente la tenía y podía o compartirla, o alguien podría fácilmente entrar identificando esas contraseñas que eran fáciles, ¿no? Fáciles, es decir, no había una seguridad para ello. En un sistema donde el que la tenía podía colocar actas, podía mandar información falsa para el conteo rápido, así lo entiendo. Correcto, sí. El mismo TREP debería tener controles de seguridad, ¿no? De que solamente ciertos usuarios puedan enviar y que estén ligados a una dirección MAC, una tarjeta MAC de la dirección de red física, asociada a un número de celular, asociada a un teléfono. Debería tener otros niveles de control. Acá solo era el usuario y la contraseña. Quien tenga el usuario y la contraseña, desde cualquier celular que descargue la aplicación en Android, podía enviar datos, ¿no? Esa era una de las vulnerabilidades. Tampoco validaba que las fotos a nivel de metadatos, debería almacenar todos los metadatos y que solamente sean válidas del día 20, del día de la votación. No que permita cualquier tipo de imagen, como pasó que entraron actas que fueron sacadas, que se sacó la fotografía el 15 de octubre, 5 días antes, ¿no? Ahora, Álvaro, usted también volvió a comentar en su declaración en las últimas horas de que existió un servidor oculto que ni siquiera podía ser objeto de auditoría, pero que en el cual se vaciaron, según entendemos, algunos datos para posiblemente cambiarlos, ¿no? Es decir, se extractaban los datos, se podían cambiar en otra computadora y volverlos a la computadora central ya cambiados. Eso ha sido nuevamente reiterado por usted en su declaración en las últimas horas. Bueno, sí, específicamente no sé cuál de las dos partes, porque hay una parte cuando hablamos del BO1, que fue el tema del 20 de octubre a las 7 de la noche, 7:40, cuando Neotec saca un nuevo servidor, ¿no? Y saltan nuestras alertas, porque redirige todo el tráfico del Ceresi de 350 operadores aproximadamente a un servidor que no teníamos control, no tenía nuestro agente. Sí podíamos capturar lo que llegaba al TREP, lo que enviaba esa IP al TREP, pero de esa IP hacia atrás no podemos certificar que esa información haya venido del Ceresi, porque eso estaba en una nube privada de Amazon, no tenía control de NETIC, la OEP, nosotros. Era Neotec el único que tenía el control de esa nube. Y ese es el gran peligro, ¿no? Por eso recomendamos que para las siguientes elecciones, si se contrata una empresa que vaya a utilizar una solución en nube, que la nube esté dentro de Bolivia, en algún ISP, en alguna nube pública, privada, para que el tribunal tenga jurisdicción y competencia y pueda pedir en cualquier momento los logs de auditoría para realizar una auditoría. En este caso no se le puede pedir a Amazon porque está en Estados Unidos y sería muy complicado, ¿no?
Ahora es la primera vez que se ha identificado desde su declaración, señor Álvaro Andrade, a la persona que llamó. Siempre se dijo, ¿no? Desde declaraciones incluso de la propia expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, que hubo una llamada, alguien dijo, hubo una llamada para parar el conteo del TREP. Y decían que era la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral la que había llamado, pero usted logra sacar a la luz a Lidia Iriarte. Este es el nombre de la vocal que usted señala como la persona que hizo la llamada para parar el conteo del TREP. Cuéntame un poquito de esto, por favor. Como dije en la declaración el día miércoles, cuando lanzamos la alerta, después de que no sabemos de dónde era la IP, y llega a los 15 minutos se constituye la sala plena, llega el representante de Neotec, y pues nosotros como empresa auditora nos cerramos en la oficina donde estábamos trabajando, y hubieron unas discusiones muy fuertes, con insultos muy fuertes, donde la vocal Iriarte, no era ella solamente, todos estaban contra Neotec insultándolo, pero las apreciaciones que ella hacía era: tú nos hiciste fraude, tú nos estás haciendo fraude, porque estábamos 10%, y cuando yo volqué y volví a mirar, dijo, ya estábamos 7%. Entonces tú nos estás haciendo fraude, pero lo hacía muy personal, ya no era un tema apolítico, ¿no? Y fue ella la que le recomendó a la presidenta: dijo, señora presidenta, hay que cortar el TREP, llamen ahorita, nos están haciendo fraude. Y a raíz de eso, pues llamaron al director de la DNTIC, al ingeniero Windsor Zaire, y le dieron la orden de cortar el TREP, ¿no? Es decir, fue identificada también por otros dentro del Tribunal Supremo Electoral. Amplíeme un poquito de esta historia, por favor. Perdón que no le escuché. Es decir, los demás en una reunión la identificaron a ella como la responsable. Le dijeron, nos estás haciendo fraude, le dijo la gente del Tribunal Supremo Electoral. Cuéntame un poquito más de esto que está muy interesante, por favor. Bueno, sí, fue en realidad la vocal la que le dijo a Marcel, le dijo, Marcel, tú nos estás haciendo fraude. Pero lo dijo en una forma de apreciación muy personal, como si ella fuera miembro del gobierno, digamos, ¿no? del partido. No dijo, estás haciendo fraude al tribunal. Dijo, nosotros teníamos 10% de ventaja y cuando me di la vuelta bajamos al 7%. Entonces tú nos estás haciendo fraude, ¿no? Fue algo muy, muy personal ya. Y en el calor de la discusión, pues todo el mundo se gritaba, insultaban, pidieron que venga la policía, el fiscal para que lo arresten, y en ese momento nosotros intervenimos para calmar la situación, ¿no? Lidia Iriarte, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Dentro del Tribunal Supremo se identificó como una persona ligada al movimiento al socialismo. Incluso el trato de esta persona dentro del Tribunal Supremo Electoral dejaba definitivamente mucho que desear, según tenemos información. Ella está detenida en el penal de Miraflores, detención preventiva en el marco de esta investigación del caso fraude electoral. ¿Qué más le preguntaron, don Álvaro Andrade, en esta declaración que pueda compartir como información también nueva al público boliviano en relación a este TREP y las elecciones anteriores? Pues la verdad que no hubieron preguntas muy específicas, tal vez. Yo entiendo que no es materia la parte de evidencia digital, la parte de prueba electrónica, tal vez no sea el fuerte de los abogados que estaban participando ese día, porque las preguntas carecían de alguna parte un poco más técnica, más específica. Algunos de los abogados que estaban haciendo las preguntas tampoco entendían sus propias preguntas porque era un tema muy técnico. Entonces no había alguna pregunta así muy fuerte. Hubo un tema que el ingeniero Costas le tocó hacer su plena defensa para que él, después de su abogado, cada imputado podía hablar también. Y pues me hizo algunas preguntas, pero más parecían declaraciones que preguntas, ¿no? Me dijo, usted el día 21 o 20, en la creación del BO20, ¿por qué no hicieron esto? Como si él hubiera estado presente, ¿no? Yo lo primero que le hice, le pregunté, ingeniero, ¿usted estuvo presente físicamente en la creación? No, me dijo. Entonces, ¿cómo puede aseverar todo lo que está declarando? Y me dijo, no supo qué decir. Me dijo, es que hay por ahí un informe. No sé dónde estará el informe, pero él fue tal vez el que me hizo alguna pregunta más técnica, ¿no? Me hizo una pregunta de por qué hay una diferencia entre previo a la alerta del TREP y previo a la alerta del TREP hay otra alerta que está en nuestro informe, en el que se ha publicado en la línea de tiempo, y hay una alerta que es de base de datos. Y él me preguntó por qué no se dio la alerta en el tema de base de datos. La explicación es sencilla. Nosotros no tiramos hay un proceso de escalabilidad. No podemos para cualquier alerta llamar al tribunal. Al tribunal se llamaba en cosas críticas. Claro. Primero, cuando pasaba algo, escalábamos, veíamos si era de la DNTIC, con la DNTIC, si era de Neotec, con Neotec. Si no se podía solucionar con ellos, si no se encontraba, se escalaba. El tema de los errores en las bases de datos fue un problema de Neotec también, se lo reportamos y Neotec lo subsanó. Entonces no tuvimos que escalar una alerta máxima, ¿no? Y ya después lo del TREP, Neotec no nos contestaba cuando llamábamos, entonces como no teníamos información de que tuvimos que lanzar la alerta. Y esa fue la respuesta que le di, ¿no? Más allá de eso no hubo
preguntas muy técnicas y preguntas así muy de fondo, nada más, ¿cómo se dice? Circunstanciales, creo. Álvaro Andrade, ¿qué preguntas deberían hacerse para ir llegando al fondo del asunto? ¿Qué preguntas y qué datos y qué detalles debería tomar en cuenta la justicia para tener una investigación lo más certera posible en torno a esto que se ha venido a llamar el fraude? En materia, digamos, de las preguntas que hizo la Fiscalía, sí, habían preguntas bastante técnicas. Se ve que hicieron, o sea, que tenían buen asesoramiento, porque habían preguntas basadas en previo a las elecciones, ¿no? Me preguntaron para relatar qué pasó previo a las elecciones, qué pasó durante, qué pasó después. En materia, digamos, de investigación, para develar el tema de cómo ha venido esto, habría que ver, de apuntar hacia temas de cómo, en qué momentos, por ejemplo, cuáles fueron los puntos que hicieron de nulidad la elección, cuáles fueron los problemas, que eso también me preguntaron. El tema de las bases de datos, porque acá, acuérdense que todavía la Fiscalía está haciendo investigación y los peritos tienen que hacer ahora unos peritajes. Entonces, hubo una pregunta muy interesante, supongo que lo hicieron por la publicación que salió de la AGETIC, de que se había encontrado información del órgano electoral en la AGETIC, y me preguntaron si la AGETIC en algún momento fue parte del proceso electoral, y obviamente dije que no, nunca participó la AGETIC, no está en nuestros contratos, no era parte de ninguna alianza, cooperación, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si se encontró esta información de las elecciones en computadoras de la AGETIC, eso es totalmente fuera de lo normal, ¿no? Y eso requiere una investigación. Esa fue una de las preguntas importantes que hicieron los fiscales. Hicieron preguntas técnicas de los servidores, de las fechas, del TREP. Yo creo que seguramente con eso van a estar trabajando ahora los temas periciales, ¿no? En las últimas horas ha sido de comentario, no sé si usted quiere responder esta pregunta, por favor, se lo hago en el marco de tener estas impresiones. El famoso MIT de la Universidad de Massachusetts envió supuestamente un informe de 2 investigadores, esto que fue estimado por el MIT, dijeron hicieron sus cosas por su lado, aquí ningún MIT de Massachusetts encargó el estudio o se ha hecho un estudio así formal como debe hacerse, y ni siquiera creo que es estudio, pero al final trataron de decir que no hubo fraude en Bolivia. ¿A usted le merece alguna opinión personal esto, señor Álvaro Andrade? He estado tratando de aclarar esto los últimos días y creo que no se le debería dar ya tanta relevancia a ese tema, porque los investigadores que hicieron esto mencionaron al MIT en su informe y no son del MIT, no son graduados, trabajan en una ONG que está dentro del MIT, fueron contratados por una organización política de análisis político y demás para generar ese informe, ¿sí? El informe que hicieron, que no es un informe, es un paper, no se publicó, no representa la posición del MIT, lo dijo ayer el MIT, no es nuestra posición, ellos son investigadores independientes y fueron contratados por otra organización. Tampoco se publicó, no es posición del Washington Post, ¿por qué? Porque se publicó en el blog, y en el blog cualquiera puede entrar, crearse una cuenta, volverse usuario, publicar, para eso es el blog, para compartir información, es un blog, no es el portal de noticias y tampoco la posición del Washington Post. Más allá de eso, si hablamos de los puntos clave, la OEA trajo 36, casi 40 expertos internacionales, entre peritos grafológicos, peritos forenses, peritos informáticos, gente con todas las credenciales. Hicieron el trabajo en campo, no lo hicieron remoto como esta gente de Monkey Cage. Hablamos de 2 personas, ¿no? Y del otro lado trabajaron casi 40 personas. La OEA presentó un informe detallado de casi 100 páginas, 97 páginas. Nosotros presentamos más de 15 reportes con más de 350 páginas, con sustento científico, matemático, con sustento probatorio. En el informe de 3 páginas, en ese paper, dan resultados de unos cuadros estadísticos que son gráficas de dispersión, que se utiliza bastante en estadística, pero hablan de modelos estadísticos, nunca mostraron qué modelos, no dicen cuál es la fuente, de dónde han obtenido. La única fuente que era pública era la del cómputo, que estaba en la nube del órgano electoral, pero si esa era su fuente de donde sacaron información, esa fuente ya estaba contaminada, porque habían inyección de actas que estaban con fecha de 5 días antes. Entonces ya está viciado de nulidad, y cualquier información que puedan sacar a partir de allí está viciado de nulidad. Yo veo como 2 objetivos principales de esta publicación. Se hizo en un momento clave, ¿no? La publicación se hizo en un momento clave, más que para afectar a Bolivia, que Bolivia crea desorden, desinformación, desestabilidad en este tipo de casos. Y pienso que el objetivo principal era desestabilizar a la OEA, especialmente al secretario de la OEA, Almagro,
porque la OEA está en procesos que se llama de reelección o de elecciones, perdón, para el 20 de marzo. Y hay una posición muy fuerte, una línea muy fuerte, para que quiere bajar y cambiar a Almagro. Entonces la publicación yo creo que tenía un sentido más político, ¿no?, que el de generar daño o desinformación, ¿no? Álvaro Andrade, gerente general de la empresa Ethical Hacking, desde Panamá esta mañana en Fides. Muchísimas gracias, Álvaro, por atendernos, por este tiempo, por ser tan condescendiente en el trabajo que está realizando y sacarte unos minutos para, sobre todo, seguir informando a la ciudadanía boliviana y tan claro en este proceso que se está buscando se aclare. Muchísimas gracias, Álvaro, hasta Panamá. Que tengas un buen fin.